Es la manera en que podemos comunicar en esta mañana la palabra del Señor para nuestra iglesia. Doy gracias a los que han apoyado para que esto pueda realizarse así. Gracias a Dios, a mi esposa también. Y qué gozo que puedan estar juntos como iglesia en esta mañana, podamos escuchar su palabra. Y quiero rogarles, hermanos, que para iniciar podamos hacer una oración y comenzar de esta manera, que el Señor dirija la enseñanza, que el Señor nos capacite con su gracia en esta mañana. Vamos a orar, por favor. Oremos. Señor, te doy gracias por poder predicar tu palabra. Quiero rogarte, mi Dios, que sea de edificación. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, obre a través de este mensaje, que unja este mensaje, Señor, y que podamos aprender y conocer más acerca de ti y más acerca de lo que nos demandas a nosotros, lo que tú nos indicas para hacer. Te pido de gracia, Señor, en este día, y te ruego, Padre, que tu iglesia crezcamos y seamos fortalecidos. Te doy gracias, Señor, por cada una de tus bondades en este día, Señor, y lo damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, a lo largo de este mes de abril hemos estado tratando como iglesia un tema vital, y habla acerca de la unidad que debe haber en la iglesia y la unidad que debemos cuidar como iglesia. Ha sido un tema que hemos estado aprendiendo en diferentes sesiones, cuando tuvimos el retiro y en las predicaciones aquí como iglesia. Y en este último domingo de este mes de abril es mi intención que podamos cerrar el tema hablando nuevamente de la unidad de la iglesia. Y al pensar en eso, hermanos, y al estar estudiando la palabra de Dios, hay un pasaje que quiero que podamos estudiar en la carta a los Romanos. Y al estudiarla allí vamos a darnos cuenta de la importancia de la unidad. Y lo que sucede es que las divisiones en las iglesias comúnmente provienen de muchas y muy pequeñas situaciones o circunstancias, pequeños momentos, pequeños detalles entre los miembros de una comunidad de la gracia, como es una iglesia, los cuales a lo largo del tiempo llegan a producir grandes divisiones, grandes fracturas. Una pequeña grieta en una gran construcción puede ser determinante para una gran catástrofe. En algunos de los accidentes mortales, por ejemplo de la aviación, en la que en un instante cientos de personas pierden la vida, lo que provocó esa catástrofe comúnmente fueron pequeños errores, fueron pequeños desperfectos, que si se hubiesen observado y atendido con anticipación, oportunamente, se hubiesen evitado esas tragedias. Tengo un ejemplo que me gustaría compartir y recordar. El 28 de enero de 1986 se produjo una tragedia, la explosión del llamado Challenger, y fue el mayor desastre del programa espacial norteamericano. A los 37 segundos de que el Challenger había despegado, en el cielo se formó lo que llamaron un macabro cisne de humo, fuego y gases que terminó con la vida de sus 7 tripulantes. Eran 6 astronautas y una docente de escuela secundaria que acompañaba en ese viaje. Años después, Richard Feynman, un notable físico y premio Nobel, fue clave para llegar a la verdad de lo que había producido esa explosión. El premio Nobel, al momento de explicar, tuvo que resistir presiones políticas y con un golpe de autoridad logró explicar de manera muy, muy sencilla lo que había sucedido. Y se lo explicó a millones de personas en una audiencia. Fue un detalle mínimo que provocó esta gran tragedia, la tragedia del Challenger. Al estar él explicando, agarró un círculo de goma que parecía como una dona para cabello de dama, lo sumergió en un vaso con agua helada y mientras estaba la conferencia él esperó. Y cuando fue su turno, este premio Nobel metió los dedos en el vaso y sacó ese pequeño círculo de goma. Y lo que mostró es que el frío
la había puesto rígida. Es decir, que había perdido su capacidad de flexibilidad. De esa manera, con ese simple experimento, Feynman convenció a millones de personas que el problema del Challenger estaba en lo que se llaman juntas tóricas. Una pieza que debe sellar compartimentos, pero que con el frío se ponen rígidas. Esa falla fue la que provocó la tragedia. Al fallar ese sellamiento, el escape del oxígeno, el escape de hidrógeno, provocó fuego. El contacto con el tanque de combustible y la alteración de las fuerzas aerodinámicas. Eso llevó a la destrucción de la nave espacial en su 10ª misión. Como él lo dijo y como posteriormente se afirmó, una pequeña falla causó una gran catástrofe. Y es que es así, y eso es lo que vamos a ver a través de esta enseñanza. Pequeñas omisiones deben ser tratadas con cuidado y gracia en la iglesia, y no solamente omitirlas. Nuestro tema en este día es: pensemos en lo que nos une. Pensemos en lo que nos une. Vamos a ver a través de esta enseñanza cómo la necesidad de tolerancia, la necesidad de entender nuestra identidad y la necesidad de entender nuestro propósito son elementos en los cuales debemos meditar para cuidar la división de la iglesia. Entonces hablemos de pensemos en lo que nos une. Quiero invitarles que vayamos por favor a Romanos capítulo 14. Y en este capítulo de Romanos vamos a leer para iniciar el versículo 1 al versículo 3. Romanos 14 del 1 al 3. Y leo, dice la escritura lo siguiente: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones, algo que sucede muy comúnmente en las iglesias. Dice el verso 2, uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Y entonces dice el verso 3, el que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. En estos sencillos versos, o pocos versos, nos damos cuenta de un problema que ha causado la división de muchas iglesias. Y hay allí una serie de cuestiones que vamos a ir desarrollando, pero nota cómo hay una práctica común de que haya divisiones y problemas por cuestiones que se discuten entre los miembros de la iglesia. Lo primero que vamos a ver en este punto es que nos une la tolerancia. Cuando pensamos en lo que nos une, hay que pensar en que la tolerancia nos une. Hay opiniones diversas en cuanto a temas variados en la práctica cristiana que han marcado divisiones tan profundas entre los cristianos que han llegado incluso a la destrucción de las mismas iglesias. Pero no debería ser una causa de división. Esas opiniones diversas que han causado divisiones no deberían ser divisorias. Pablo explica en este pasaje acerca de diferentes convicciones en cuanto a dos temas particulares en el capítulo 14, los va desarrollando, que estaban siendo para la iglesia del primer siglo causa de discusión, causa de pláticas fuertes, discusiones serias en aquel tiempo. Y estos dos temas particulares eran la comida sacrificada a los ídolos y el observar ciertos días ceremoniales. Tenemos que explicar lo que estaba sucediendo. Mira, si notamos el verso 3, dice, el que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Ahora, si vamos al verso 2, nos damos cuenta del segundo tema peculiar de estas discusiones, y mire lo que dice el verso 5, Uno juzga que un día es superior a otro, y otro juzga iguales todos los días. Cada cual, hablando a las dos partes, esté plenamente convencido según su propio sentir. Verso 6, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Estos dos temas, uno, la comida, el otro, el guardar y observar ciertos días. Los historiadores mencionan
que entre la cultura politeísta en la que vivían los romanos y toda la cultura antigua griega, el sacrificio de los animales y evitar que los demonios entraran en las personas, que era un temor que ellos tenían, estaban íntimamente relacionados. De hecho, ellos sacrificaban los animales a sus dioses, era una práctica común, porque lo que ellos intentaban hacer o pensaban y creían que hacían es que de esa manera santificaban los alimentos y evitaban de esta manera que los demonios entraran o poseyeran a las personas. Es decir, que si comían carne que no estaba santificada, el demonio podía poseerles. Ahora, por eso se sacrificaban los animales a los dioses. Y después, esa carne era vendida en los mercados a un precio más bajo que aquella que no había sido pasada por aquel proceso. De tal manera que la comida, la carne que se podía conseguir con mayor facilidad y a menor precio, tenías que saber que había sido sacrificada a algún dios pagano en su momento. Entonces, los nuevos creyentes, el texto dice que reciban al débil en la fe, y esto se refiere entonces a que tenían una falta de comprensión más profunda bíblica. Esos nuevos creyentes que practicaban esos rituales paganos antes de venir a Cristo, cuando vienen al Señor, sentían una aversión por comer la carne que antes ellos ofrecían a los dioses. Ellos sentían que si comían esa carne estaban regresando a lo mismo y estaban traicionando al Señor Jesucristo. Los creyentes más maduros, por otro lado, ya tenían más conocimiento y entendían que ni los ídolos ni los rituales eran absolutamente nada. Por tanto, la carne no estaba condenada, o sea, no era una carne mala en sí, y que podían comerla. La Escritura nos dice que dando gracias al Señor, las cosas son santificadas al hacerlo con fe. Ahora, por otro lado, esto era en cuanto a la comida, la carne. Pero por otro lado también en cuanto a guardar los días, lo que sucedía es que los nuevos creyentes judíos, particularmente en este caso, los primeros eran los gentiles que practicaron antes todas estas adoraciones a ídolos. Ahora, los nuevos creyentes judíos se sentían aún obligados a guardar los días ceremoniales de la ley, a observar las fiestas de los judíos. Y entonces, los nuevos creyentes gentiles, en estas fiestas ceremoniales de la ley, y los nuevos creyentes gentiles también aborrecían los días de celebraciones de sus antiguos dioses falsos. Quiero explicar, los judíos guardaban las fechas que como judíos siempre guardaban. Vienen a Cristo y sentían la tendencia a seguir guardando esas fiestas. Por otro lado, los creyentes gentiles, que es a lo que trato de explicar, los creyentes gentiles, los nuevos creyentes gentiles, ellos practicaban fiestas particulares para sus dioses, esos dioses falsos. Entonces, cuando vienen a Cristo, por un lado, los gentiles sentían aversión por esas fiestas de los paganos que antes practicaban. Los judíos creyentes nuevos sentían una inclinación a guardar esas fiestas. Pero esto al creyente maduro ya no le afectaba en esos días, no los veía como especiales de ninguna manera porque había madurado en su entendimiento y sabía que esos días, guardarlos o no, no pasaba absolutamente nada. Ahora, estas discusiones se llevaban en la iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente el que ya conocía le decía al que era nuevo que no importaba, pero el otro luchaba realmente en su corazón. Debemos entender esto también en nuestra iglesia. En la actualidad existen diversos temas que causan controversia entre los creyentes. Al igual que en el primer siglo y al igual que a lo largo de toda la historia de la iglesia, ha habido cuestiones que traen contienda, que traen discusiones en el seno de la iglesia, pero que deben ser identificados como cuestiones no divisorias. Deben ser identificadas como cuestiones que no deben afectar la comunión de la iglesia. Por ejemplo, en la actualidad existen posturas doctrinales. Un ejemplo de ellos es la aplicación de la salvación, ¿no? Acerca de
algunos aspectos de en qué momento la persona es regenerada, si antes de venir a los pies de Cristo el Señor ya está obrando, entonces la regeneración comenzó antes o después de haber puesto su fe en Cristo, o acerca, por ejemplo, de la aplicación de la salvación, si la fe es algo que yo aporto en la ecuación, si es algo que el Señor me dio. Son posturas distintas. Y en ocasiones esto ha llevado a discusiones acaloradas y divisiones. También acerca de las cosas futuras, acerca de un milenio histórico o acerca de que no habrá un milenio que ya se está viviendo. Acerca también de la propia iglesia, de cómo es el funcionamiento dentro de ella. Es decir, existen varias posturas doctrinales acerca de temas que la Escritura trata, a veces no con todas las profundidades que quisiéramos para no tener ni siquiera ninguna duda o postura distinta. Existen también posturas en cuanto a prácticas en la iglesia. Por ejemplo, la forma de alabanza, el tipo de alabanza, acerca de en la alabanza, ¿verdad? Acerca si levantar las manos, no levantar las manos. Existen posturas acerca de la vestimenta, por ejemplo, acerca de que si las damas deben usar o no pantalón. Son temas que ha habido a lo largo de la historia y que actualmente están estas discusiones de forma particular. Acerca también de los hobbies del cristiano, si puede o no practicar ciertas actividades de recreo. Hay diferencias, por ejemplo, también en las formas del bautismo, ¿no? Si es por inmersión, si es por aspersión, si es acerca de niños o grandes. Ahora, aunque te parezca extraño, estas discusiones siguen siendo dentro de los que son creyentes. Estas diferencias. Sin embargo, a veces estas diferencias han marcado una división de tal manera que unos dicen, no, si tú crees eso ya no eres cristiano genuinamente. Creo que una diferencia que es divisoria para la comunión de la iglesia de los creyentes o de los que se dicen ser creyentes son aquellas que contradigan la Escritura. Por ejemplo, un pecado, el carácter y las personas de Dios. Si alguien va en contra de lo que es el carácter de Cristo, si alguien niega que Cristo es Dios realmente. Acerca de la iglesia, por ejemplo, acerca del liderazgo en la iglesia, creo que ese sí es un asunto que puede causar y debe causar una división o apartarnos de algunos grupos, por ejemplo, que enseñan acerca del liderazgo de mujeres en la iglesia, y podríamos hablar acerca de algunas de estas cosas, porque contradicen de manera clara y literal lo que la Escritura expresa en toda ella. Ahora, el Espíritu Santo nos dice a través de Pablo que en aquellas diferencias que no deben ser causa de división, debemos tomar dos acciones importantes para lidiar con ellas, con esas diferencias de opinión, pero hacerlo de forma sana. Nota el versículo 1. Lo primero que dice es, acepten al que es débil en la fe, y aquí viene la primera instrucción, pero no para juzgar sus opiniones. Lo primero que dice el apóstol Pablo es cómo tratamos estas diferencias de opinión, que no son y no deben ser divisorias. Bueno, primero que nada, no juzguen las opiniones. La Escritura nos enseña en otros pasajes que los creyentes debemos ser capaces de juzgar las cosas. Ahora, no es la misma idea que se describe en este texto. Cuando la Escritura nos habla de que juzguemos las cosas, implica discernir. Implica la capacidad de diferenciar entre las cosas, de evaluarlas correctamente y poder determinar cuando algo es bueno y algo no lo es. Ayudar, por ejemplo, en algún momento cuando hay un problema entre dos hermanos y dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, ustedes no van a juzgar los que están dentro. Implica el poder ayudar a llegar a una determinación clara con sabiduría. Entonces la Escritura nos manda a ser capaces de juzgar las cosas, pero aquí en este pasaje, la palabra juzgar es la palabra diacrisis, que implica diferenciar entre las cosas, pero con un énfasis de discriminar.
con un énfasis de disputar. Y entonces, cuando eso sucede, se producen dos resultados. Cuando se critican las opiniones o cuando se juzgan las opiniones de esta manera, de una manera discriminatoria, lo que sucede es lo que dice el verso 3. Mira lo que dice ahí. El que come, implicaba el que se siente o cree maduro, no desprecie al que no come. Esta palabra despreciar es tener en nada al que tiene una opinión diferente a ti. Rechazar o menospreciar. La idea es de los maduros para con los débiles. El que come no rechace ni menosprecia al que tiene una opinión diferente al respecto. Por otro lado, aquel nuevo o aquel que tiene la segunda opinión, dice en el mismo verso, y el que no come, no juzgue al que come, y luego da una razón, porque Dios lo ha aceptado. Del lado del que tiene menos entendimiento quizá en ese asunto, dice, no juzgue. Esto significa criticar. Esto significa condenar. Nota cómo funciona esto. El que se siente maduro, porque al final cuando hay este tipo de discusiones, cuando hay estos pleitos, el apóstol Pablo en la carta de los 1 Corintios dice, ¿no son como niños? Porque hay divisiones, discusiones, pleitos entre ustedes. Dice, parecen niños. Ahora, entendiendo esto, mira qué sucede. El que se considera más con mayor entendimiento al momento de despreciar al otro, está pecando porque es su hermano. Y el otro que ve las cosas como que, pero es que este se está equivocando, ¿qué está haciendo? Lo está criticando. Tú comes algo que no deberías comer y comienza a criticarle. Recuerdo en una ocasión en nuestra iglesia, llegó una persona, algo muy similar, ¿no? Llegó una persona que sale del catolicismo, de la adoración a muchas imágenes y cuestiones como estas, de darle un valor a la cruz de manera como de salvación a la imagen de la cruz. Y cuando llegó a una iglesia cristiana y escuchó acerca de la palabra del Señor, pero en el púlpito de esa iglesia había una cruz, esa persona salió diciendo pestes. Dijo, no, ¿cómo es posible que ellos puedan tener una cruz? ¿Qué estaba haciendo? Por su desconocimiento estaba criticando. Estaba condenando que esa iglesia estaba mal por tener una cruz en su púlpito de manera de imagen de adorno. Bueno, en una ocasión también, hablando un poco de la vestimenta, cuando recién mi esposa había dado a luz a nuestro segundo hijo, a Santiago, ella estaba en recuperación. Y recuerdo que un pastor al cual nosotros conocimos desde que éramos pequeños, nos recomendó con otro pastor. La idea era apoyarnos en el ministerio de sembrar esta iglesia en la cual ahora estamos. Y recuerdo que me pasó su número de contacto. Entiendo que ellos habían hablado acerca de nuestro ministerio. Y entonces yo debía hablarle para platicar del tema y entonces probablemente ellos se agregaran al apoyo para el sembrar esta iglesia. Recuerdo que cuando yo marqué a este misionero que era americano, la primera pregunta, y la cual no estaba yo absolutamente preparado para ella, no fue en el sentido de que predicaba, que creía acerca de alguna doctrina fundamental, sino que su pregunta fue, hermano, ¿tu esposa usa shorts? ¿Tu esposa usa pantalón en algún momento en su día a día? De verdad, yo no estaba listo para esa pregunta. Y en ese momento recuerdo mis palabras para con él fue, bueno, hermano, yo creo que hablando específicamente de si la hermana o mi esposa utiliza ese vestimenta en particular que usted menciona, creo que eso no determina ni su carácter, ni determina su ministerio, ni su teología. Y yo le puse un ejemplo a él, porque el hermano que me dio el contacto de él, otro americano y que son muy amigos, yo le puse ese ejemplo. Le digo, bueno, yo por ejemplo observo a la esposa de su amigo, de usted, y la hermana utiliza bermudas a veces para sentirse cómoda y yo no creo que eso determine su carácter espiritual.
Bueno, al final la respuesta de él fue, está bien, hermano, nosotros no queremos apoyar a alguien que no comparte las mismas doctrinas. En ese momento no es que yo me sintiera maduro, al contrario, puedo decir que yo estaba muy inmaduro, porque cuando colgué yo vine a un enojo. Y yo pensé, ¿cómo me puede preguntar de eso y no preguntarme acerca de si creo que Cristo es Dios, por ejemplo, o si predico la salvación por obras en lugar de por gracia? Y yo me enojé, pero yo me doy cuenta ahora que simplemente fui una persona que no supo tratar con las diferencias. Sin embargo, nota cómo aspectos como ese llegan a dividir y decir no somos de la misma fe, cuando es algo que no debiera causar una división, lo creo. Otro ejemplo es acerca de la forma de alabanza. En algunas ocasiones, algunos hermanos al alabar llegan a levantar las manos. Y yo podría decir en muchas ocasiones también que ellos lo hacen solo porque lo han visto hacer y no hay una base para decir, por eso la levanto. Pero creo que en ese momento yo estoy siendo un criticón también, en este sentido. En que nosotros, por ejemplo, aunque nosotros no practicamos eso y nunca les he dicho, hermanos, vamos a levantar las manos y alabar al Señor. Sí, cuando vamos a alabar les he pedido, hermanos, pónganse de pie para alabar al Señor. Y al final es algo muy similar, porque he estado en iglesias en el que momento de cantar, la gente mantiene su lugar sentado y en un punto yo puedo decir, bueno, esto parece como un poco falto de decoro al momento de alabar. Pero en realidad, hermano, si mi hermano, mi hermana, cuando alaba al Señor, ella aprendió al ver a los demás que se ponen en pie, también se pone de pie y va a un lugar y se va a poner de pie al cantar. Me parece similar a cuando alguien, aunque no tenga todos los elementos de información, está haciendo algo porque otros lo hicieron. Al final de cuentas, no creo que eso sea una causa de crítica ni de división. Si un día quieres platicar conmigo en por qué practicamos las cosas como las practicamos, daré mis puntos de vista, pero debo afirmar que eso no es una causa de división y que eso no es antibíblico como tal, levantar las manos o no hacerlo. Lo que quiero que entendamos, hermanos, es que el apóstol Pablo dice, no critiquen esas opiniones, no menosprecien al que hace lo que tú no haces. Y él entonces también nos enseña la segunda acción importante en cuanto a las diferencias de opinión, teniendo en mente y recordando que la tolerancia nos une. Nos habla de que al mismo tiempo tienes que respetar tu conciencia. Mira lo que dice el versículo 5. En el verso 5 dice lo siguiente. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, ¿verdad? Hay diferentes opiniones al respecto. Pero dice algo que es una orden. Cada cual, tanto uno como el otro, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Ambos deben estar plenamente convencidos, dice el texto, según su propio sentir. Vuelvo a aclarar que no son asuntos que están explícitamente o bíblicamente declarados como pecados a las que nos estamos refiriendo. Y debemos estar totalmente convencidos y entonces actuar en consecuencia. Lo que está hablando es, mira, si es en el momento, si es acción, comer o no, guardar el día o no, algunas de las que he mencionado ahora en la actualidad, necesitas entender que si eso es una convicción en ti, entonces debes actuar en consecuencia a esa convicción. Y eso es bueno. De hecho, ese es un mandato en este pasaje. Esto me hace entender que necesitamos crear convicciones, porque las convicciones nos ayudan a actuar con honestidad. En retrospectiva, al pensar en este hermano, para él era una convicción muy importante acerca de la vestimenta. Yo no estoy de acuerdo en ello, pero creo ahora que él estaba actuando con una convicción y estaba siendo honesto. Y eso en un sentido debe de entenderse, tolerarse, respetarse, aunque no debería llevarnos a dividirnos. Creo que eso también es cierto. Pero la verdad es que nos dice, ok, tienes esa convicción, actúa de acuerdo a ella.
Por ejemplo, versículo 22, más adelante, y verso 23 del mismo capítulo 14 de Romanos, nos dice y nos repite esta idea. La fe que tú tienes, es decir, acerca de este asunto, lo que tú piensas, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Nota, si tienes una convicción, estás seguro de ella y tú la transgredes. Si tú en un momento dado estás creyendo algo y a la vez por las circunstancias cambias de parecer y dices, no, voy a hacer mejor esto aunque creo que no es lo correcto, en ese momento estás fallando, estás pecando delante de Dios. No estás siendo honesto. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Aquí Pablo habla de obedecer nuestras convicciones, ya que es pecado transgredir nuestras conciencias. Pues salir en contra de esas conciencias, de esas convicciones que yo tengo, es actuar entonces de una forma dudosa. No, yo creo, por ejemplo, el ejemplo de los pantalones, el vestido, ¿no? Y decir, no, yo creo que no está bien usar pantalón femenino para la mujer. No está bien, pero aquí me lo voy a poner porque si no los demás, ¿qué van a decir? Eso es pecado. Tú tienes que actuar en consecuencia a tu conciencia, no ir en contra de ella, porque si lo haces estás actuando sin fe, porque no estás creyendo, estás actuando de forma dudosa, y dice el texto, y todo lo que no procede de fe te es pecado. Entonces es importante tener convicciones y es importante respetar esas convicciones. Pero ahora aquí debo aclarar algo: las convicciones cambian, las verdades no. Respetar la conciencia, es decir, respetar mis convicciones personales acerca de un tema que es secundario, no divisorio, no quiere decir que estas convicciones son inalterables. Un ejemplo, cuando yo vine a Cristo después de estar en la iglesia durante varios años y decir que era cristiano y no lo era, cuando vine a Cristo, cuando vine y confesé mi pecado, yo tenía una lucha porque tenía una convicción de que mi pecado era imperdonable. De que el estarle viendo la cara a Dios durante muchos años en una iglesia y decir que eres cristiano y después reconocer que no lo eres, era un pecado imperdonable. No sé, en algún momento yo tomé esa convicción, alguien me la enseñó, no lo sé. Pero cuando tenía esa convicción entonces, yo luché hasta que en el momento comencé a entender en el Evangelio. Y entonces, obviamente, tú estarás de acuerdo conmigo en que esa convicción estaba errada, porque dice la Escritura que el que se arrepiente, el que pide perdón, el Señor le recibe. Cuando yo entendí eso, obviamente yo cambié mi convicción. ¿Qué fue lo que me hizo cambiar la convicción? La verdad de la palabra de Dios. Alguna otra convicción que en algún momento yo tenía era que aquellos a los que no les llegó la Biblia y por tanto no les llegó el Evangelio de Jesucristo, bueno, con el hecho de confiar en que Dios existía como lo dice en el Antiguo Testamento, quizá de esa manera las personas eran salvas y nosotros al escuchar el Evangelio y creerlo, cuando yo voy entendiendo la palabra del Señor me doy cuenta de que no puede ser así, de que Cristo dijo es por mí y no hay otra manera de ser salvo. Entonces yo cambié mi convicción y creo que si no escuchan el Evangelio y lo creen, no pueden ser salvos. Entonces, la convicción va cambiando, pero esa convicción tiene que ser cambiada por la verdad de Dios. Estas convicciones claramente en mí se vieron cambiadas y debieron ser cambiadas cuando entendí la verdad de Dios. Entonces, en estas cosas que a veces tenemos diferencias, algunas doctrinales, algunas de práctica, pero que no son divisorias, es decir, no atentan contra Cristo, contra su divinidad, la salvación, doctrinas claramente explicadas. Puede ser que en un momento cambies, sí. Quizá cuando la Escritura te va convenciendo de algunos otros asuntos y puedes llegar a decir, ok, ahora entiendo esto. Pero mientras tanto, mi convicción es esta. ¿Por qué? Ahorita es lo que yo creo y debo respetar esa conciencia. Pero nunca olvides
que las convicciones no significan verdad, pero la verdad es la que debe formar las convicciones. Entonces, para pensar en unidad, pensemos en unidad, debemos recordar que nos une la tolerancia en esas pequeñas diferencias que causan grandes males. Para pensar en unidad, entonces, debemos recordar que nos une la tolerancia, pero también para pensar en unidad debemos ver que nos une una misma identidad. Allí en Romanos capítulo 14, hay ese imperativo en el verso 1, mira lo que dice: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Esa palabra aceptar significa recibe. Significa abraza, significa comparte, acoge a esa persona. Y aquí quiero hablar de nuestra identidad. Somos aceptados por medio de Cristo. Ahora, no estoy sacando eso de ese único texto, sino que mira lo que dice el versículo 3. Romanos 14, 3. El que come, no desprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Ok, ahí está cómo tratar esas diferencias. Pero viene la razón. Porque Dios lo ha aceptado. La misma palabra que arriba dice acepta, recibe al débil en la fe, aunque haya diferencias de opiniones, no se pongan a criticarse uno al otro. La razón es que a ese Dios ya lo ha aceptado. Entonces la idea es, acepta a esa otra persona, creyente, así como Dios lo aceptó. Esta aceptación significa dar la bienvenida, como dije. Aceptar en su propia presencia a alguien. Dice que Dios ya lo aceptó en su propia presencia. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, Dios lo ha aceptado por el sacrificio de Cristo en la cruz. El pecado que causaba en ti y en el otro la división con Dios. Ese pecado fue limpiado por la sangre de Cristo. La deuda fue saldada y así entonces el que cree en Jesucristo, Dios lo acepta en su propia presencia santa. Nos une una misma identidad. Ambos somos aceptados por medio de Cristo. Puedes ver cómo el pecado de orgullo queda de manifiesto cuando comenzamos a rechazar y a menospreciar, a criticar o a separar a alguien que Dios ya aceptó en su presencia. Al verlo de esta perspectiva, suena más necio y vergonzoso. ¿Quién nos creemos tú y yo para hacer eso? ¿Quién nos creemos tú y yo para restringir a alguien acerca de algo que ya entendimos son opiniones? Y decir, no, este yo creo que ni salvo es. Nada más porque no comparte la misma postura acerca de la elección. No, salvo no es. Nada más porque no comparte conmigo la misma postura del milenio. No, no es salvo. Nada más porque no comparte quizá que acerca del rapto, si yo creo que habrá un rapto o no. Y quizá de los que me están escuchando dirán, ¿qué? ¿Qué está diciendo? No, no es salvo, entonces este pastor es un, no sé, hereje. ¿Quién nos creemos tú y yo para hacer eso? Yo he creído en Cristo. Él me ha perdonado, Él me ha aceptado y a ti también. Hay que tener mucho cuidado, porque es el mismo Cristo. Es la misma salvación por fe, no por obras. Es el mismo arrepentimiento, es la misma gracia. Tenemos una misma identidad, fuimos aceptados y por tanto esto quiere decir en esa misma identidad que somos consiervos en el mismo rango exactamente. Nota por favor el verso 4, cuando él está explicando el apóstol Pablo este error y este cuidado de no criticarse, dice, ¿quién eres tú para criticar o juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. Hace referencia al ejemplo de un criado. Y esta palabra criado se refiere a un siervo o esclavo doméstico. Es decir, alguien que trabaja dentro de casa.
un esclavo de un rango superior, involucrado en actividades más personales con su amo dentro del hogar. Y la idea es, ¿puede otro criado decir si aquel criado, es decir, dos que están en la misma casa, es el que puede decir si merece estar en el puesto o no? Es el que puede decir, no, tú no deberías estar o tú no debes estar. No, el que decide eso es el que lo aceptó en casa. Quien le brindó la confianza, quien le abrió las puertas para entrar en la intimidad del hogar, no fue el otro criado, fue el que lo recibió. Es decir, es el amo de la casa, no otro criado. Al ser aceptados, la gracia poderosa de Dios nos ha recibido y nos ha permitido sentarnos a su mesa. ¿Quién soy yo para criticar a mi consiervo? ¿Y por qué decimos consiervo? Porque somos siervos del mismo amo. Ahora, mira lo que dice. Bueno, versículo 4 que estaba leyendo. Para su propio amo está en pie o cae. Fue su amo el que lo recibió y el que determinó. ¿Qué? Mira lo que sigue diciendo. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Esa gracia que nos recibió es la misma gracia que nos capacitará hasta el final para permanecer fieles hasta el fin. Nunca seremos rechazados. Entonces, ¿de qué sirve la crítica? Entre los consiervos, entre los siervos del mismo amo. Porque precisamente ese es el asunto. Somos aceptados porque somos ahora consiervos y porque tenemos un mismo y solo amo, dice el verso 6. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. A esa palabra curios, que significa el amo, para el amo lo ama, para Cristo lo guarda, perdón. El que come, para Cristo, para el Señor el amo come, pues da gracias. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Ninguno existe independiente a Jesucristo. Por tanto, mira el versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ninguno muere para sí mismo. Si vivimos es para el Señor o para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, no soy del otro criado, soy del amo. Soy del Señor. Tenemos un mismo amo. Y mira el 9, porque para esto Cristo murió y resucitó. ¿Para qué? Para ser el amo tanto de los muertos como de los vivos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes seremos? ¿Y lo que alcanzaremos? Todo está bajo el gobierno soberano del Señor. Te quiero decir algo. A veces en nuestras congregaciones habrá personas las cuales a lo largo del tiempo su comprensión acerca de algunas cosas, quiero decirlo con todo respeto y amor, parece que de alguna forma ellos han creído en Cristo, creen en Cristo, entienden a Cristo, pero quizás si quisiéramos hablar de algunos asuntos distintos, mi hermano dirá, está bien, o sea, no te entendí, ¿verdad? Pero creo en Cristo. ¿Sabes una cosa? Lo que somos y a lo que llegaremos sigue dependiendo de nuestro soberano Señor. Yo no tengo por qué criticar y pensar que Él es de un grado inferior. No, es mi hermano, es mi consiervo. Cristo murió y resucitó para ser su amo como para ser el mío, para convertirnos en sus siervos. Así que nuestra actitud de divisiones es realmente inútil al final de cuentas y solo es en detrimento del reino de Dios. La tolerancia nos une. También nos une que tenemos una misma identidad. Somos siervos aceptados por el único Señor de nuestras vidas. Y en tercer lugar, quiero concluir con este punto. Nos une un mismo propósito. Si tenemos un mismo Señor, hay un mismo trabajo por hacer. Y mira por favor lo que dice este texto siguiente en el verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, al entender esto, que Cristo es nuestro Señor,
¿Por qué desprecias a tu hermano? Mira, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el amo, el Señor, el dueño de todo, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Unos lo harán de manera hipócrita, dice la Escritura, que algunos en los Salmos, lo estudiamos hace poco, algunos te alabarán, pero nada más porque tienen miedo de ti, pero nosotros porque te reconocemos. Ahora, dice que toda lengua, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará y alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuando habla aquí que todos estaremos frente al tribunal de Cristo, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, la idea del tribunal de Cristo se refiere a un podio de vencedores. No está hablando del juicio final. En una ocasión un hermano me decía, bueno, es que en ese día en el que el Señor se sentará y a unos lanzará al infierno y a nosotros, no, ahí no estaremos. Ahora, lo que debemos entender en esto es que el término tribunal nos da mucha luz. Se refiere al podio de vencedores, en donde el rey coronaba y reconocía a los atletas lo que ellos habían logrado. Era el podio de vencedores donde él entonces premiaba a los vencedores de acuerdo a su desempeño, y ten por seguro que no le preguntaba al segundo lugar qué pensaba y cómo vio al tercer lugar, y dependiendo de eso entonces no. Eran vencedores los tres, y el que iba a premiar de acuerdo a su esfuerzo y su trabajo era el rey. Y es que esta es la escena. Todo creyente estará en el podio de vencedores, porque somos consiervos, porque fuimos aceptados, pero será recompensado por su desempeño. Quiero quitar un poco una idea aquí. Esto no está diciendo que en ese momento entonces habrá pecados que tendremos que confesar. Todo pecado ha sido perdonado. No es para tratar pecados, sino simplemente no podrías estar en la presencia de Cristo en esa escena. Eres vencedor, dice la Escritura, en todas estas cosas somos más que vencedores, Romanos capítulo 8. El punto es que habrá un reconocimiento por la labor desempeñada de manera particular. El deber del atleta, entonces, no era juzgar a los demás, sino lograr llegar a la meta. El deber del creyente no es convertirse en el juez de la vida cristiana de los demás, sino lograr la meta y responder de su desempeño personal ante aquel que lo aceptó, lo salvó, lo capacitó, y dar cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo y cómo terminó esa carrera victoriosa. Nos une entonces un mismo propósito. ¿Qué nos une? La gloria de Cristo. Nos une el mismo propósito y meta. ¿Cómo nuestra vida en esta tierra aportó para el reino de Dios? ¿Cómo aportó mi vida para la edificación de nuestra iglesia o de su iglesia? ¿Cómo aportó para la salvación de los perdidos? ¿Cómo aportó mi vida para extender gracia a los que están a mi alrededor, a mi esposa, a mis hijos, a los que me rodean? ¿Cómo colaboré por la unidad del cuerpo de Cristo? Nos une un mismo propósito, que en todas esas áreas la gloria de Cristo se vea reflejada. Tenemos una responsabilidad como creyentes, y es velar por la unidad de la iglesia, que es llamada el cuerpo de Cristo, es llamada la esposa de Cristo, es llamada la familia de Cristo. Existen diferencias, las cuales han producido rupturas y separación entre el pueblo de Cristo en lugar de unidad. Recuerda que nos une la tolerancia, porque estas opiniones diferentes entre los creyentes deben ser tratadas con gracia para evitar divisiones, no criticando ni menospreciando al que tiene una opinión diferente que yo en asuntos secundarios, respetando al mismo tiempo, sin transgredir nuestras convicciones temporales o quizá nuestras convicciones permanentes. Nos une también, cuando pensamos en unidad, nos une una misma identidad. Somos consiervos,
Tenemos un único y mismo amo que nos gobierna y es el mismo que nos capacita a cada paso con su gracia y nos ha hecho vencedores. Y nos une un mismo propósito, la gloria de Cristo. Por tanto, hermanos, debemos esforzarnos en colaborar para su gloria y para el beneficio de su reino. Tenemos que pensar en unidad. Tenemos que meditar en cómo mantener esa unidad con tolerancia, entendiendo nuestra identidad y nuestro propósito. Que el Señor nos ayude a unirnos cada vez más y dar buenas cuentas al que nos ha hecho aceptos. Vamos a orar. Señor, yo te agradezco, Padre, por poder comunicar estas verdades por medio de tu palabra. Reconozco al mismo tiempo mis limitaciones. Reconozco que habrá cosas que ahora las entiendo, Señor, y quiero ser honesto al decirlo, y que habrá otras cosas, Señor, que a la marcha tú me harás comprender de una mejor manera y quizá tenga que cambiar de opinión en algunos aspectos. Pero, Señor, esas diferencias, ayúdanos a que podamos tolerarlas, soportarnos unos a otros, dice tu palabra, recordando que tenemos una misma identidad y una misma meta, que es tu gloria. Señor, ayúdanos a cuidar la unidad de tu pueblo. Ayúdanos a luchar contra aquello que intenta dividirnos. Y ayúdanos, Señor, a unir fuerzas como iglesia para que tu reino avance. Señor, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre por lo que has hecho y te ruego que nos sigas transformando en santificación. Ayúdanos con tu gracia, capacítanos para mantenernos en pie hasta el final, como es tu promesa, para la honra y gloria de tu nombre. Rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén.